Y bien, me da muchísimo gusto comenzar este análisis sobre la reforma al Poder Judicial. Nos vamos a comenzar con nuestra primera invitada, como ya lo habíamos comentado al arranque del programa, las iniciativas que presentó el presidente López Obrador. Y estoy muy contenta de que pueda estar nuevamente con nosotros por parte de Integralia Consultores. Le agradezco muchísimo a la subdirectora de análisis, en este caso a Paulina Creueras, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Paulina. Buena tarde, buenas noches para quien nos recibe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosa? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos a platicar de nuevo, con todo Al, gusto. al contrario, bueno, pues ya daba cuenta un reporte especial que hace Integralia Consultores sobre las iniciativas pendientes del presidente López Obrador. Y te dejo brevemente, porque a lo largo del programa vamos a platicar con la senadora Beatriz Paredes Rangel y vamos a concluir con el doctor Luis de la Calle, economista, y hablar un poco sobre los impactos que tiene el Plan C en materia de la revisión que se va a hacer al TEMEC en el 2026 y otros tratados internacionales con los que México tiene suscrito desde hace muchos años. Entonces, en el análisis que hacen ustedes, Paulina, me detengo para poder le des un poco el contexto a nuestra audiencia de dónde arranca, de dónde nos colocamos y sobre todo decirle a nuestra audiencia este proceso legislativo que no lo terminamos todavía de entender y repito, vas a dar cuenta también de las implicaciones que tiene para el sector privado. Adelante, Paulina. Claro, pues sí, efectivamente, este plan C, hay que recordar que se llama así o se convirtió en un plan C después de que fracasaron el plan A y el plan B. El plan A fue una propuesta de reforma constitucional en materia electoral que fue rechazada, o más bien no logró los votos necesarios para ser aprobada em, por ahí de 2022. Esa iniciativa la mandó el presidente López Obrador, tenía contenido estrictamente electoral y bueno, pues al no lograr los votos necesarios, entonces lo que hizo fue enviar un paquete de reformas legales, también en materia electoral, para pues cambiar varias facultades del INE y modificar varias reglas presupuestales, de plurinominales, etcétera. Esas reformas sí se aprobaron, pero la Corte las revocó porque el proceso legislativo que se siguió para aprobarlas fue bastante desaseado y justo por vicios al procedimiento fue que la Corte revocó todo ese paquete de reformas, nunca entraron en vigor. Y entonces el presidente salió con esta idea de su plan C. Para llevar a cabo el plan C, pues se necesitaba que Morena y aliados consiguieran la mayoría calificada en el Congreso de la Unión a efecto de estar en facultades o en condiciones de modificar la Constitución y al mandar o insistir en el Congreso en febrero de este año en reformas constitucionales fue un poco más allá, o diría un mucho más allá, porque ya no mandó únicamente reforma electoral, ya metió en la misma cubeta, digamos, muchas otras propuestas que en su momento la Corte revocó o que no prosperaron en el Congreso, y se mandó un paquete de 20 iniciativas, 18 constitucionales y 2 legales. Y aquí están incluidas, pues por supuesto, la electoral, pero también la reforma al Poder Judicial, reforma en materia energética, reforma para elevar a rango constitucional los programas sociales, la reforma de la Guardia Nacional y muchas otras. Y bueno, esta recapitulación viene a cuento porque ahora, después de los resultados de la elección de 2 de junio, pues sabemos que sí va a haber mayoría calificada de Morena y aliados en las 2 cámaras y entonces ya no habría impedimento para aprobar todas estas reformas. A la lista del presidente se han sumado 2 o 3 iniciativas que son prioritarias para la presidenta electa Claudia Sheinbaum y se van a sumar al paquete. Y lo que nos han dicho en estas últimas días, en diversas conferencias de prensa, es que van a privilegiar 5 o 6
para que se aprueben en el primer mes de la legislatura, que comienza el 1 de septiembre, y posteriormente van a ir aprobando las demás. ¿Por qué van a priorizar esas? Porque será el último mes de gobierno del presidente López Obrador y será parte del legado que él quiere dejar. Entonces, digamos que son como sus reformas más importantes y quiere asegurarse que se aprueben antes de él, pues entregarle el mando a Claudia Sheinbaum. Y otra parte importante para las reformas constitucionales, adicional a la mayoría calificada de ambas cámaras, es el paso por los congresos locales, ¿no? Las legislaturas locales se necesitan por lo menos 17 aprobaciones locales para que también prosperen reformas constitucionales. Y pues sabemos que también se logró este objetivo. Morena y aliados tienen control de más de 20 congresos locales, entonces, pues Pues no que se habría pasaría. ningún problema para sacar adelante estas reformas. Em, es importante reiterar que hoy por hoy no tienen esa mayoría calificada, pero a partir del 1 de septiembre lo tendrán. Lo van a tener. Y a efecto de que en ese mes de inicio de la legislatura dé tiempo de sacar adelante estas reformas prioritarias 5 o 6, pues están adelantando lo más que pueden el proceso de análisis, entre comillas, porque ya también dieron a entender que aunque se van a llevar a cabo foros y se hicieron estas encuestas, en realidad es que no pretenden llevar a cabo una discusión seria o un debate, sino escuchar. Y ya Exacto. decidirán ellos, con su fuerza mayoritaria y con su aplanadora, qué toman y qué dejan. Así es. Y bueno, pues me detengo ahí un poco en la recapitulación. Ahora, decirte que nosotros, desde febrero, cuando se presentaron las 18 iniciativas, hicimos un análisis de la viabilidad de que éstas se aprobaran y un análisis de las implicaciones que todos estos proyectos podrían tener, tanto para el ambiente de negocios como para la estabilidad democrática. Em, este análisis partía de la base de que pues no había mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso y que su probabilidad de aprobación pues variaba dependiendo del tema, ¿no? Porque había quizá algunas propuestas que sí eran atractivas para la oposición y que podían apoyarse, como elevar a rango constitucional los programas sociales, quizá algunos temas laborales sí habrían sido apoyados, y fuimos haciendo la distinción. Ahora, a partir de los resultados y de estas declaraciones, pues ya el nivel de aprobación de todas estas se eleva, y hay unas que se elevan aún más Más. porque pues se han vuelto como las más relevantes, y esto lo interpretamos, insisto, a partir de las últimas declaraciones de estos días. Así Y es. dentro de este top 5 o 6 están pues la reforma del Poder Judicial, sí, la reforma, ayer nos lo hicieron saber, para reconocer derechos de pueblos indígenas y afroamericanos, tema de becas, pensiones, y pues bueno, eh, nosotros evaluamos que pueden tener implicaciones, te decía, para el riesgo a las empresas y la estabilidad democrática. Y cuando hablamos de riesgo para las empresas, nos referimos a la probabilidad de que la reforma tenga consecuencias negativas en la expectativa de retorno de los inversionistas y o la rentabilidad de las empresas. En particular, estas top, pues sí, tienen un nivel de riesgo para las empresas Así es. variado. No todas tienen el mismo nivel, pero la reforma al Poder Judicial nos preocupa de sobremanera y aquí vemos que el nivel de riesgo para las empresas es muy alto, Muy alto. la afectación a la estabilidad democrática es muy alta y otro rubro que estamos evaluando también para todas las iniciativas es su impacto fiscal,
es decir, pues qué tanto ¿Qué implicación tanto? Ujú. tiene para Sí, el erario y en este caso la del Poder Judicial tendría un impacto fiscal medio. No sé, correcto. Rosa, si te gustaría que nos detuviéramos en particular Sí, en alguna sí, otra, te voy pero a bueno, pedir este sería porque, como el ajá, preámbulo. sí, porque nos quedan 5 minutos y me gustaría que nos concentráramos. Está apareciendo allí el recuadro. Esta es la 15ª dentro del esquema que Integralia preparó y que estamos viendo en pantalla. La reforma al Poder Judicial. Ahí está el nivel de riesgo para las empresas muy alto, la afectación a la estabilidad democrática muy alta y el impacto fiscal ustedes lo consideran en un parámetro medio. Ahora, del contenido, porque poco sabemos del contenido, Paulina, y en el número, el objetivo de esta iniciativa es transformar al Poder Judicial en México a nivel federal al proponer lo siguiente. Uno, que es elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular directo y secreto, incluidos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Asimismo, pretende reducir a 11 reducir de 9, perdón, reducir de 11 a 9 las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia o ministros de la Suprema Justicia de la Nación. Suprimir las 2 salas para que todos los asuntos sean resueltos pero por el Pleno. C, reducir el tiempo que los ministros duran en su encargo, esto es, ahorita son 15 años, pasar a 12 años improrrogables. También permitir que los magistrados de circuito y los jueces de distrito duren en su cargo 9 años con derecho a una o más reelecciones. 6, la letra E es la determinación de una convocatoria para la postulación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto sería un procedimiento, plazo y fechas correspondiente a la Cámara de Senadores. Se emitiría el 1 de septiembre del año previsto a las elecciones, establecer un procedimiento aplicable en caso de ausencia de un ministro, magistrado o juez por más de un mes por renuncia, muerte o separación definitiva o de otro tipo. Y bueno, facultar al Tribunal Electoral del Poder Judicial para resolver las impugnaciones derivadas de elecciones de las personas juzgadoras. Y por último, cuidar que el procedimiento quede exento de interferencia de medio de comunicación, cámaras empresariales, órganos de gobierno, organizaciones religiosas, barras de abogados, organizaciones no gubernamentales u otra entidad que pueda afectar la imparcialidad y la autenticidad del proceso. En realidad es una transformación total, Paulina. Así es. Sí, algo que se ha dicho mucho desde el gobierno, digamos, en las mañaneras y en otras conferencias, que esta reforma busca eliminar la corrupción adentro del Poder Judicial y busca eliminar la impunidad y mejorar procesos. Pero la verdad es que hay que decirlo que a través de la elección de voto popular, a través de la elección, sí, vía voto popular de jueces, magistrados y ministros, no se resuelve el problema. Primero también hay que aclarar que la reforma no se refiere a ninguna materia de justicia en específico. Toca, sí, primero a la justicia federal, que hay que recordar que en materia federal pues solo ven juicios de amparo, y luego en la Corte en específico se ven acciones de inconstitucionalidad y controversias. Em, pero se enfoca en el Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales locales los menciona un poco de refilón, diciendo que las constituciones locales y la legislación local también tiene que buscar la manera de que los jueces estatales se elijan vía voto popular, pero se concentra a nivel federal y no distingue materia, decía yo. No se tocan a las fiscalías, no se tocan a los policías, no se tocan a los centros de readaptación social. Y lo de las fiscalías es clave porque las fiscalías son los ministerios públicos y en materia penal, pues son quienes están a cargo de la procuración de justicia. No resuelve el problema que tanto
pues se menciona de la puerta giratoria, esto es que la policía arresta, la fiscalía Correcto. entrega y luego los jueces sueltan. Así Y es. los jueces sueltan porque Porque los no está bien casos no integrada la están bien carpeta. armados, ¿no? Y Claro. esto no se resuelve. Y No. luego el tema de la corrupción tampoco, porque hay un incentivo muy perverso en poner a los jueces a hacer campañas, ¿no? Si bien sí se prevé que pues las campañas deberán de estar exentas de financiamiento y que solo van a tener tiempo en radio y televisión que otorgue Ujú, el INE, ujú. pues obviamente van a hacer campaña en lo oscurito, ¿no? Y van a buscar apoyos. Si no, de otra manera, pues ¿quién va a votar por ellos? Así es. Y la reforma además deja muchos cabos sueltos. La verdad es que esto creo que también es importante precisarlo. Ujú. Que se apruebe la reforma constitucional es solo un primer paso, porque todo el detalle que falta tendrá que incluirse en la legislación secundaria. Y Ujú. tal como está ahora redactado el régimen transitorio, no hay mucha claridad en qué plazo se va a dar al Congreso Federal y luego a los congresos locales para implementarlo, perdón. Ujú. ¿Qué presupuesto va a destinar el INE a estas campañas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todos los expedientes que están abiertos? Porque algo que sí se prevé es que la actual composición de la Corte, la actual composición del Tribunal Electoral y de los juzgados y tribunales colegiados va a dejar de ser, y todos quienes están ahora van a dejar el cargo a partir tentativamente del año que entra, y no se prevé cómo se haría esa transición de expedientes que son demasiados, ¿no? Como Sí. de un día para otro alguien va a dejar de conocer de todos estos asuntos y los van a pasar a los nuevos jueces. Es Ujú, una incógnita. ujú, Em, También es una incógnita, ya decía yo, el tema del presupuesto. Creo ujú. que la mayor área de oportunidad para la reforma justamente está en el régimen transitorio, y ojalá y en estos foros que se realicen si quieran escuchar esta parte técnica del detalle. Y sí, em, el tema del voto popular es pues un irreductible del presidente López Obrador, y es un irreductible que Claudia Sheinbaum hace suyo. Pues al menos que todo el proceso de transición sea sensato, que se dé un plazo suficiente para hacer todos los cambios y que se organice bien. Creo que daría un respiro en general pues a los mercados, a las empresas y a quienes nos interesa seguir de cerca todos estos Claro. temas. Ahí podría haber un margen para detallar mejor las cosas. Ujú. Y pues nada, decir que efectivamente ahí es donde nosotros encontramos que hay muchos cabos sueltos. Y también cerrar diciendo, Rosa, que pues desde nuestra perspectiva, la reforma tiene un fin político, aunque lo han querido vender como este tema para evitar corrupción y evitar impunidad. En los hechos parece más bien una suerte de venganza Ujú. hacia jueces, magistrados y ministros por decisiones que no le han gustado al gobierno durante estos 6 años, para suspender, por ejemplo, provisionalmente Tren Maya, o para revocar unas legislación como esta que comentábamos en materia electoral, o algunos amparos en materia fiscal. Y es más como una vendetta, pero pues haciendo un análisis del procedimiento que se está proponiendo y haciendo un análisis comparado, vemos que en realidad no va a resolver ningún problema de corrupción ni Corrupción. de impunidad. Así es. Y sobre todo porque al final del día, pues los ciudadanos queremos una ley pronta y expedita, ¿no? Y esto no ayuda a que esto se resuelva. Al final del día necesitamos desde el primer respondiente, que son las policías municipales, capacitarlos
y que tengan todos los elementos para, pues ahí están las primeras incidencias, ¿no? Que se dan y que se tiene que llevar esta cadena de custodia hasta que se presenta con los ministerios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta llegar ahí. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Estamos concluyendo la entrevista con Paulina Creueras, ella es la subdirectora de Integralia Consultores. Ellos han hecho este análisis sobre los riesgos que tienen las iniciativas pendientes del presidente López Obrador y que tienen pues ahora sí todo el mes de julio y agosto, y hay que ver la sobrerepresentación si la van a tener o no. Ahorita vamos a conversar con la senadora Beatriz Paredes de cómo están los tiempos legislativos y vamos a concluir con Luis de la Calle, economista, para ver las implicaciones que tienen para la revisión del TEMEC en el 2026. ¿Algo más que desees agregar, Paulina, para finalizar tu colaboración? Sí, rápido decir que, a ver, los temas que incluye el Plan C, todos son buenos temas y la verdad es que podría haber una muy buena reforma electoral, podría haber una muy buena reforma en materia de justicia, podría haber una reforma en materia energética. Son temas que por supuesto son discutibles y tienen aspectos a mejorar, pero pues aquí lo preocupante es que no se toman en cuenta otras opiniones y pues no hay debate, efectivamente. Eso por un lado. Y por otro, invitar a tu audiencia a que si tienen interés en conocer este reporte, nos escriban. En principio solo lo hicimos de conocimiento de nuestros clientes, pero si nos mandan un correo en corto, podemos compartírselos. Y pues estamos abiertos a cualquier comentario. Y de nuevo agradecerte por el espacio, Rosa, que estés muy bien. Al contrario, bueno, la dirección es www.integraliaconsultores, creo que es .com o es .org tu terminación. .com.mx. .mx, ahí pueden ustedes mandar un mensaje y solicitar este reporte que, como bien nos explica Paulina, se hizo para sus clientes, pero ya nuestro programa es cliente de Integralia. Es correcto. Y nos hacen llegar saludos a Luis Carlos Ugalde y a todo el equipo, Paulina, como siempre, por hacernos llegar esta valiosa información. Vamos a ir a mensajes y volvemos. Hasta luego.